Buenos días, hermanos. Hoy 29 de octubre. La Iglesia celebra la memoria de San Narciso, obispo de Jerusalén y confesor. La fuente que nos permite tener acceso a su vida es Eusebio de Cesarea. Su nacimiento hay que situarlo a finales del siglo I o comienzo del siglo II, en torno al año 106 después de Cristo. En esa Jerusalén decadente y destruida que encontramos después de la caída de Jerusalén del año 70 y bajo los gobiernos de los emperadores Tito y Adriano. San Narciso desde el primer momento es educado en la fe. Los apóstoles o uno de sus discípulos o sucesores son los que le enseñaron el Evangelio. De hecho, él formaría parte de la primitiva comunidad cristiana de Jerusalén, diríamos la Iglesia Madre. Allí vive su fe en medio de hermanos y en la sociedad. Pero llega un momento en su vida en el que siente la vocación al ministerio presbiteral para un mejor servicio a la palabra de Dios. Cuando es ordenado presbítero, destaca por su ejemplaridad de vida y ministerio, siendo un modelo como presbítero con Valente o con el obispo Dulciano. Su ministerio debe realizarlo precisamente bajo las órdenes de este obispo Dulciano, hasta que ya en edad muy avanzada, hacia el año 180, fue nombrado el 30º obispo de Jerusalén, cercano ya a los 80 años, como decimos, y aún así, a pesar de ser bastante mayor, Dios le concedió un espíritu de juventud y alegría, lo cual hace que impulse el progreso espiritual y humano de los creyentes, así como de todos los que le escuchaban. Su persona era muy respetada, aunque desgraciadamente también contaba con la envidia de algunos, que lograron ponerlo en apuros recurriendo a la difamación y a la calumnia. Según se cuenta, 3 de sus clérigos, que se sentían incómodos con él, bien porque los mantenía a raya, bien porque no podían compartir su éxito, o por la razón que fuera, el caso es que se inventaron una patraña acusándole de un grave crimen, aunque Eusebio, que es el que nos narra la historia de su vida, no nos dice propiamente en qué consistió tal crimen. Aun no siendo cierto lo que se decía contra él, no pudo soportar la maldad de sus acusadores, por cuya razón, y también seguramente porque sentía una necesidad interior de retiro y de descanso, se retiró a vivir en la soledad oculto de la mirada de los hombres, para vivir a solas con el Señor esta pasión. Hasta que la justicia divina resplandeció y pudo regresar a su sede para satisfacción de sus feligreses. Después que Dios quitó la vida a 2 de sus acusadores y a otro de ellos, el tercero, le hizo confesar la verdad de esa calumnia tan sucia que habían manchado la fama y la persona de Narciso. Narciso era ya muy anciano, por lo que se nombró a un nuevo obispo sucesor, un obispo coadjutor, Alejandro, procedente de Capadocia, para que le echara una mano en el gobierno de la Iglesia de Jerusalén. De ello nos da fe el propio Alejandro en una carta dirigida a los antinoítas, donde les dice lo siguiente: «Os saluda Narciso, el que rigió antes que yo la sede episcopal de aquí, y ahora, a sus 116 años cumplidos, ocupa su lugar junto a mí en las oraciones y os exhorta, lo mismo que yo, a tener un mismo sentir». Narciso tuvo fama de gran taumaturgo, de hacer milagros, de lo cual nos queda el milagro de la lámpara, muy interesante, que nos contará también Eusebio. También con él tenemos testimonio de que la Iglesia de Jerusalén, como la de Alejandría, adhiere a la celebración de la Pascua esa discusión de si celebrarla en el domingo de la primera luna de primavera, propiamente en domingo, o el propio 14 de Nisán, siguiendo el ritual hebreo. Y así se dividen las iglesias para celebrar la Pascua que rige hasta ahora. No sabemos si el Papa Francisco, que tiene esta inquietud de celebrar todo junto, la impondrá para este próximo año. En definitiva, sobre el milagro de las lámparas se dice lo siguiente: que una vez, durante la gran vigilia de Pascua, faltó aceite a los diáconos, por lo cual se apoderó de toda la muchedumbre
un gran desánimo, porque ¿cómo celebrar la gran Pascua sin la luz que es Cristo, sin las lámparas encendidas? Narciso mandó entonces a los que preparaban las luces que se sacara agua y las prepararan en unos recipientes y se las llevaran a él. Hecho esto, oró sobre el agua con toda la sinceridad y profundidad de su fe al Señor, pidiéndole que convirtiera ese agua en aceite y que después la pudieran echar en las lámparas. Hecho lo cual, se quedaron maravillados ante la sorpresa y el divino milagro, contra todo razonamiento, pues la naturaleza del agua cambió su cualidad en aceite. Y muchos de los hermanos que allí estaban conservaron largo tiempo, desde entonces hasta nuestros días, un pequeñito recipiente con aquel aceite como prueba del milagro sucedido entonces. Una de las intervenciones de Narciso como obispo digna de reseñar fue su participación presidencial en el año 195 en el Concilio de Cesarea, convocado, entre otros asuntos, como habíamos dicho antes, para reunificar criterios en la celebración de la Pascua. Pues mientras Jerusalén y Alejandría celebraba esta solemnidad en domingo, las iglesias de Asia la celebraban en el 14 de Nisán, siguiendo también la tradición del apóstol San Juan y sus discípulos. De su muerte, de Narciso, no se tienen noticias, pero todo hace suponer que ocurriera en Jerusalén, a una edad muy avanzada, que según Eusebio de Cesarea, sería en torno al año 222, cuando él tiene ya cumplidos los 116 años. San Narciso de Jerusalén ruega por nosotros. ¡Feliz día, hermanos!